Cuando una persona comete un delito, por regla general, deberá ser enjuiciada y castigada en el país en cuyo territorio hubiese cometido ese delito. Asimismo, ese Estado ejecutará la sanción que se hubiese impuesto en el proceso penal, la pena o la medida de seguridad de que se trate. O sea, la regla general, como lo vimos en la clase anterior, en la lección anterior, la regla general es que el derecho penal que se aplique a un delito sea el de el territorio en cuyo estado, el estado en cuyo territorio se haya cometido ese delito. Ese es el principio de la territorialidad. La excepción será que el derecho penal de un estado se aplique a hechos que hayan ocurrido fuera del territorio. Pero, claro, aquí lo importante es destacar, como lo dije en su momento, que el límite del derecho penal, una de las principales limitaciones que tiene el derecho penal, el poder punitivo del Estado, es el territorio. Es decir, más allá de las fronteras, el derecho penal del Estado no puede imponerse, no puede ejecutarse. Y por eso fue que dije en la clase anterior que cuando una persona sale del territorio, pues ya no podrá ser castigada. No podrá ser castigada, por lo menos por regla general. La excepción la constituirá precisamente la institución o el instituto que vamos a estudiar el día de hoy, que es el de la extradición. En otras palabras, si aquel que comete un delito, si un sujeto que ha cometido delito está en el territorio de otro estado, por más competencia que tenga el Estado que pretende castigar el hecho, porque dicho hecho fue cometido en su territorio, no podrá hacerlo, simplemente porque no se encuentra en su territorio y no tiene jurisdicción para el castigo de dicho hecho, y por lo tanto, se verá imposibilitado de procesar a esa persona o de ejecutarle la sanción que podría habérsele impuesto ya en un proceso penal. ¿Por qué? Porque tiene que respetar la soberanía del Estado en cuyo territorio se encuentra ahora el delincuente, sea autor o sea partícipe del delito. La extradición es la institución, es el instituto que establece el derecho penal que permite resolver esta clase de problemas. Podríamos decir que se trata, por lo menos inicialmente, de un acto de colaboración internacional mediante el cual el Estado en cuyo territorio se encuentra el delincuente, o que se presume que fuera el delincuente, es decir, que fue el que autor o partícipe en un determinado hecho punible, hace entrega de ese sujeto al Estado que tendría competencia para ejecutarle una sanción, una pena o una medida de seguridad, si ya estuviese impuesta, o si fuera el caso, para juzgarlo y condenarlo por un determinado delito. Como ustedes verán, entonces, la extradición puede tener dos motivos. Es decir, un Estado puede solicitar en extradición a otro, ya sea para juzgarlo, a otro Estado, para juzgar a una persona que se encuentra en el territorio de ese otro Estado, o ya sea para ejecutarle una pena que ya hubiese sido impuesta. Recuerden que el poder punitivo del Estado se manifiesta de tres maneras. Voy a recordar esto para que se entienda mejor lo que acabo de decir. El poder punitivo del Estado se ejerce de tres maneras. Lo ejerce creando las leyes penales, imponiendo las sanciones penales cuando cuando una persona comete delito, cuando un ciudadano comete delito, ¿cómo la impone? A través del proceso penal, a través del procedimiento, al final mediante una sentencia el juez, impondrá la pena en el sentido de que te castigo a tantos años por haber cometido el delito tal, porque eres culpable del delito tal o cual, o te impongo la siguiente medida de seguridad. Pero una cosa es imponer la pena, y otra cosa es materializarla, concretarla, ejecutarla. La extradición, es decir, llevar a la cárcel a la persona y que se esté allí durante el tiempo que se estableció, que se señaló en la sentencia. La extradición puede ser tanto para
imponer la pena, o sea, para procesar a esa persona y se logra imponerle la pena, o puede ser también para ejecutarle una pena que ya hubiese sido impuesta. Me explico, puede ser que el sujeto haya sido procesado ya. O sea, no hubo una medida cautelar, no se le prohibió la salida del país y bueno, fue procesado y fue condenado, pero el sujeto, antes de que lo agarraran nuevamente para ejecutarle la sanción, el sujeto se fue del país y se encuentra en otro lugar, en otro estado. Entonces, bueno, la extradición puede ser o sea, puede solicitarse a esa persona en extradición, ya sea para, en este caso, ejecutar la sanción que ya había sido impuesta, o en el caso de que se le estuviera procesando o ni siquiera hubiera comenzado el proceso, la extradición podría solicitarse a la persona en extradición para que pueda ser procesada. Es decir, para que al sujeto se le procese y eventualmente se le imponga una pena o una medida de seguridad como consecuencia a la comisión del delito, por considerarlo culpable de la comisión del delito. El término extradición proviene del latín, de las partículas latinas ex, que significa fuera de, y tradere, que significa, o traditionis, que significa transmitir o entregar. La traducción podría ser entonces como la transmisión o entrega fuera. Sin embargo, bueno, esto se ha ido entendiendo como, es decir, ya apuntando a lo que es este instituto, a lo que se considera esta figura, se ha definido, se ha entendido, mejor dicho, en cuanto al origen etimológico de la palabra extradición, algo así como la entrega fuera de las fronteras. O sea, fuera de la frontera, es decir, fuera del territorio en el cual el Estado que hace la solicitud tendría competencia para el juzgamiento del hecho o para la ejecución de la sanción penal. Entonces, repito, el término extradición proviene del latín, de traditio y ex, de dos partículas latinas, ex traditio, y esto significaría algo así como entrega fuera de las fronteras. Algo importante de destacar con relación a la extradición es que la extradición es una figura, es una institución del derecho penal que solamente unifica o reúne a estados, es decir, es una relación, un acto de cooperación entre estados. La relación jurídica que presupone la extradición es entre estados. Por lo tanto, es un estado el que solicita la extradición y otro estado el que concede la extradición. Es decir, la extradición no la solicitan los particulares, no la solicitamos los particulares, sino que la extradición la pide un estado y otro la concede o la niega. Al estado que hace la solicitud de extradición se le llama estado requirente, mientras que al estado que concede o que niega la extradición se le llama o se le denomina estado requerido. A la persona que se solicita en extradición podríamos llamarla extraditable, y en su caso a la persona entregada en extradición se le llamará extraditado o persona extraditada. La doctrina clasifica la extradición de varias maneras, es decir, hay distintas formas de extradición. Tradicionalmente se distingue la extradición activa de la extradición pasiva, y también se menciona o se habla de la reextradición y de la extradición en tránsito. La extradición activa es la extradición vista desde el punto de vista o desde el aspecto del Estado que hace la solicitud. Es decir, podríamos decir o podríamos definir a la extradición activa como la solicitud de entrega de una persona a otro Estado con el objeto de procesarlo por un delito o de ejecutarle una determinada pena. Es decir, es como dije, la extradición vista desde el punto de vista o de la perspectiva del Estado requirente. En cambio, la extradición pasiva es la extradición vista desde la perspectiva del Estado requerido. Podríamos decir entonces que la extradición pasiva es la entrega que hace
de un estado a otro, igualmente a los fines de su enjuiciamiento o de la ejecución de la pena que ya hubiese sido impuesta. La reextradición, por su parte, es la entrega que hace el estado requirente a un tercer estado que le solicita al extraditado, a efecto de enjuiciarlo o penarlo por un delito cometido con anterioridad. Voy a explicar esto un poco mejor. Es decir, puede ser que, para que vamos a entender un poco mejor en qué consiste esto de la reextradición. Vamos a suponer que un estado A solicita en extradición a un estado B a cierta persona. El estado B le concede la extradición al estado A e inmediatamente el estado A le entrega a esta persona que le fue entregada por el estado B, se la entrega a su vez a un estado C. Es decir, eso significaría que la reextradita. La reextradición se encuentra prohibida por los tratados, generalmente se encuentra prohibida por los tratados internacionales sobre extradición. La única manera en que se aceptaría la reextradición es cuando lo acepta el Estado inicialmente requerido. En otras palabras, entonces, en la reextradición, el Estado requirente se convierte en Estado requerido y entrega a la persona que le entregaron en extradición, se la termina entregando a un tercer Estado. ¿Por qué se prohíbe la reextradición en los tratados? Bueno, porque esto puede ser una forma de evitar que un determinado estado no le entreguen a una persona. Puede ser una forma de burlar la soberanía del estado inicialmente requerido. Es decir, vamos a suponer que ese tercer estado, el estado C, si le hubiera solicitado a la persona en extradición al estado B, el estado B no se lo hubiera entregado por X motivo, porque el tratado no lo permitía, porque no habría tratado, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que, que hay una componenda entre el estado A y el estado C, a los fines que, mira, tú se lo pides y después que se lo pides me lo entregas a mí para yo juzgarlo o para yo ejecutarle una sanción que ya tenía impuesta. Eso sería una forma, fíjense, de burlar la decisión, como una forma de engaño, ¿no? Una forma de engañar y por lo tanto burlarse de la decisión que toma el Estado inicialmente requerido, que entregando a la persona de buena fe en el sentido de que fuese juzgado o se le impusiese la pena, se le ejecutase la pena en el Estado A, que es el Estado inicialmente requirente. Entonces, la reextradición se encuentra, como les dije, pues prohibida por esta razón y se admite solamente en aquellas hipótesis en las cuales el Estado inicialmente requerido y que entregó a la persona en extradición admite que se haga esa reextradición. También es posible que se admita la reextradición cuando una vez puede ser que no haya autorización por parte del Estado que fue inicialmente requerido, pero puede ser que una vez que se ha entregado a la persona al Estado A, en el ejemplo que he señalado, luego de haber sido, por ejemplo, procesada esa persona y absuelta, o que hubiese sido procesada y condenada y hubiera cumplido con la pena, es decir, el extraditado hubiera cumplido la pena, hubiera sido absuelto en el estado que fue inicialmente requirente, es decir, en los tratados se establece que se le puede dar un tiempo para que salga del estado en el cual se le absolvió o cumplió la pena, que salga del territorio del Estado. Y si no sale durante ese tiempo, que en algunos tratados es un mes o quizás un poco más, entonces si no sale del territorio, en ese caso sí se admitiría la reextradición. Pero no siendo ese el caso, no habiendo autorización, ni tratándose de una hipótesis en que la persona se hubiera quedado en el territorio luego de haber sido absuelta o luego de haber cumplido con la pena ya impuesta, si se quedase en el territorio
o hubiese consentimiento, como dije con anterioridad, del Estado inicialmente requerido, pues en ese caso, en estos casos, excepcionalmente se admitirá la reextradición. Pero no tratándose de estas hipótesis excepcionales, la reextradición se encuentra terminantemente prohibida por los tratados internacionales en materia de extradición. ¿En qué consiste la extradición en tránsito? Miren, la extradición en tránsito, consiste en la autorización que da un Estado para que una persona que va a ser entregada en extradición pase o permanezca durante cierto periodo de tiempo por su territorio. Me explico. Puede ser que el Estado A le solicita al Estado B a una persona en extradición y el Estado B, es decir, autoriza, entrega a la persona en extradición, y para poder materializarse, concretarse esa entrega, es necesario pasar por el territorio del Estado C. Bueno, el Estado C tiene que autorizar que la persona en extradición pase por su territorio. ¿Por qué? Porque bien podría ocurrir que, bueno, encontrándose en territorio de ese estado, sin haber esa solicitud y sin haber esa autorización por parte del estado por cuyo territorio está pasando la persona entregada en extradición, pues entonces, es decir, al no haber una autorización y estar esa persona en su territorio, esa persona estaría bajo la soberanía de ese estado. Y entonces, claro, podría negarse a que esa persona sea llevada al estado que inicialmente había sido entregada en extradición. ¿Por qué? Porque la soberanía del estado inicialmente requerido, pues llegaría hasta su territorio, hasta su propio territorio, y ya no tendría pues jurisdicción sobre el hecho en el territorio del país por donde tenía que haber transitado la persona. Por esa razón, cuando se solicita a una persona en extradición y hay que pasar por el territorio de otro país, se tiene que solicitar la autorización a ese país para que esa persona transite por dicho territorio. Y eso es lo que vamos a llamar la extradición en tránsito. A la reextradición hay que diferenciarla del llamado concurso de solicitudes de extradición. Se trata de algo distinto. Fíjense, en la reextradición, como yo les dije, hay un estado requirente y un estado requerido, y una vez que el estado requerido entrega a la persona, pues el estado requirente a su vez entrega al sujeto a un tercer estado que le hace una solicitud. En cambio, cuando hablamos de un concurso de solicitudes, es que tenemos varios estados que de manera simultánea le hacen la solicitud a un estado de cierta persona, de un sujeto en extradición, ya sea por el mismo delito o por varios delitos, por delitos distintos. En otras palabras, estamos hablando de un concurso de solicitudes cuando un estado A, un estado B y un estado C le solicitan a un estado D o al estado D a una persona en extradición, un sujeto en extradición. O sea, ahí vamos a tener entonces varias solicitudes de extradición con respecto a solicitudes que se le harán a un estado que sería el estado requirente. O sea, tendríamos varios estados tendríamos varios estados requirentes y un solo estado requerido. El estado, evidentemente, donde se encuentra el delincuente o la persona que se presume fue la que cometió el hecho punible o a la cual se le pretende ejecutar la pena ya impuesta, por lo tanto ya sería un delincuente. El concurso de solicitudes tiene una regulación expresa en el Código de Bustamante, el Código de Derecho Internacional Privado, pero que tiene normas penales, que se le conoce como el Código de Bustamante y que abarca un número importante de países este tratado. ¿Cómo se resuelve el problema del concurso de solicitudes? Bueno, vamos a ver, mira, esto está regulado en el artículo 349 del Código de Bustamante.
Dice este artículo, si son varios los estados requirentes por el mismo hecho punible, se hará entrega al estado en cuyo territorio se hubiese cometido el referido delito. En otras palabras, si el estado A, el estado B y el estado C solicitan por un mismo delito a la persona, al estado D, pues entonces se le dará prioridad al estado en cuyo territorio se hubiese cometido el delito. O sea, se le dará preponderancia pues al estado en cuyo territorio se cometió el delito, en virtud de la trascendencia que tiene en esta materia el principio de la territorialidad. Ahora, si son varios los estados requirentes y son también varios los delitos que motivan la extradición, se hará la entrega al estado en cuyo territorio se hubiera cometido el delito de mayor gravedad. Fíjate, puede ser que los varios estados estén solicitando a la persona por distintos delitos, cada una por un delito cometido en su territorio. Entonces ya la regla anterior no funcionaría. Entonces, en estas hipótesis en las cuales son varios los delitos, son distintos los delitos que motivan la extradición por cada uno de los estados que hacen la solicitud de manera particular, en esas hipótesis el estado requirente deberá entregar, de acuerdo al Código de Bustamante, deberá entregar al extraditable al país, al estado en cuyo territorio se hubiera cometido el delito más grave. Si fueran varios los estados requirentes, esta es una tercera regla, se trata de diferentes delitos cometidos en el territorio de cada uno de ellos y todos tuvieran la misma gravedad. Fíjense que es el mismo, es decir, estamos partiendo de los mismos supuestos anteriores. Vamos a suponer que son varios delitos cometidos cada uno en los territorios de los estados que están haciendo la solicitud y que todos tienen la misma gravedad. ¿Qué se hace en estos casos? ¿A quién se le va a entregar a la persona en extradición? Entonces, dice el Código de Bustamante que será la entrega al estado que hubiera hecho en primer lugar la solicitud de extradición. Y bueno, por último, la última regla es que si son varios los estados requirentes, varios los delitos y la pena es la misma y la solicitud también debe ser simultánea, es decir, que se cumplen todos los presupuestos de las reglas anteriores, es decir, varios estados, varios delitos, la misma gravedad del hecho y la solicitud se hizo al mismo tiempo, allí en esos casos el estado requerido tendrá libertad para tomar la decisión a quién entregar a la persona en extradición, pero se le dará preferencia al estado de donde el extraditable fuese nacional, si es que fuera uno de los cuales estuvieran haciendo la solicitud. Es decir, por ejemplo, si Venezuela, Colombia y Argentina están pidiendo a un venezolano en extradición y lo hicieron al mismo tiempo por delitos distintos de idéntica gravedad, pues entonces en ese caso el estado requerido, por ejemplo, no sé, por decir España, podrá tomar la decisión, pero le dará preferencia en este caso a Venezuela. ¿Por qué? Porque el extraditable tendría la nacionalidad venezolana, es originario del Estado venezolano. O sea, en esos casos, entonces, si bien hay libertad para tomar la decisión, se le da prevalencia al Estado en cuyo territorio, el Estado del cual sea nacional el solicitado en extradición. En cuanto al tema de las fuentes de la extradición, bueno, podríamos decir que las fuentes son los fundamentos o las bases que le dan origen a la institución. Y cuando pensamos en las fuentes es porque cuando se plantea un problema respecto a la extradición deberíamos acudir allí para tratar de resolver ese problema. Las fuentes son, bueno, desde el punto de vista de la extradición, son generalmente normativas, lo cual no implica o no supone necesariamente que tengan que tomar la forma de derecho positivo. ¿Cuáles son las fuentes de la extradición en el ordenamiento venezolano? Bueno, las fuentes se encuentran en el Código Penal, se encuentran en los tratados suscritos por Venezuela en materia de extradición,
se encuentran también en el Código Orgánico Procesal Penal, y también podríamos añadir en estos casos a la Constitución, porque la Constitución tiene normas y consagra principios, tiene normas directamente relacionadas con la extradición y consagra en esas normas principios fundamentales en esta materia, como por ejemplo ¿cuál? Como por ejemplo el principio de la no entrega de venezolanos en extradición. Fíjense que el artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal contiene precisamente una norma o una disposición la cual alude a la fuente de la extradición, y precisamente este dispositivo, el artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal, menciona como fuentes la Constitución, los tratados, los convenios, los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República, y bueno, también el propio Código Orgánico Procesal Penal. Quizás aquí no se mencionó el Código Penal, pero debió también haberse mencionado. Fíjense que cuando he dicho que la extradición no necesariamente tiene que estar en el derecho positivo, es porque ciertos principios del derecho internacional también se considera tradicionalmente o generalmente que constituyen fuente de la extradición. Es decir, se considera que la costumbre y la reciprocidad internacional, aunque no constituyan derecho positivo, también constituyen fuente de la extradición. Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante cuando cuando respondamos una pregunta que tiene que ver estrictamente con este problema, con este tema, perdón, de las fuentes de la extradición. La pregunta es la siguiente, la que vamos a responder. ¿Se requiere para que pueda proceder la extradición, se requiere necesariamente un tratado? ¿Es indispensable un tratado para que haya extradición? Bueno, vamos a hacernos esa pregunta y vamos a tratar de responderla a continuación. En efecto, el tema de si es necesario un tratado para la procedencia de la extradición ha sido un tema, bueno, hartamente discutido. Yo creo que es uno de los problemas de mayor importancia respecto a este tema de las fuentes de la extradición. Ha sido muy discutido. Hay quienes sostienen que no existiendo tratado entre el Estado requirente y el Estado requerido, no cabría conceder la extradición, ya que, y esto voy a tratar de parafrasearlo, el tratado vendría a ser como una especie de garantía para el solicitado. Esto en virtud del principio de nulla traditio sine lege, lo cual es entendido o se considera que constituye una derivación del principio de legalidad de los delitos y de las penas. Y por lo tanto, es decir, se trataría de una garantía para el ciudadano, es decir, que el tratado de extradición constituiría, repito, una garantía, un límite al poder punitivo y una garantía para el ciudadano y por lo tanto, si no hay tratado, no podría haber extradición. Esta es una tesis que, por ejemplo, aquí en Venezuela ha sostenido Rafael Mendoza Troconis y que en eso seguía a su maestro Luis Jiménez de Azúa. Al contrario, otros autores consideran que la extradición sí podrá concederse aunque no estuviese previsto ningún tratado, ya que los fundamentos, esto es el argumento que se hace es el siguiente, ya que los fundamentos del principio de legalidad se considera que no serían aplicables a la extradición, la cual más bien sería como una institución que persigue evitar la impunidad mediante la cooperación entre los estados. De esta manera, no solo los tratados o los convenios internacionales serían fuente de la extradición, es lo que sostendría esta tesis, sino que además serían fuente el derecho interno y además también la reciprocidad y la costumbre internacional, como mencioné hace un momento, ya que esta institución sería no solo, desde este punto de vista, una institución de derecho penal, sino también de derecho internacional. Esta es la tesis que a grandes rasgos han sostenido aquí en Venezuela autores como Sosa Chacín. Arteaga es también de la opinión que no hace falta tratado para que haya extradición, argumentando, yo creo que una argumentación similar a la de Sosa, es decir, de que la tesis contraria sería inadmisible,
la tesis que entiende que la exigencia del tratado deriva del principio de legalidad, dice que esa tesis sería inadmisible en virtud de que el artículo 6 del Código Penal señala que la extradición de un extranjero por delitos comunes se acordará por la autoridad competente, de acuerdo con los tratados internacionales en vigor suscritos por Venezuela y a falta de estos por las leyes venezolanas. Ese es el argumento que hace Arteaga, y de alguna manera con esto se trata de dar entrada pues a una base no normativa con relación a las fuentes de la extradición. Arteaga considera entonces que la costumbre y la reciprocidad internacional son fuente de la extradición, incluso aunque no se les mencione en el artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal. A juicio de Arteaga, cuando se mencionan en la citada disposición a los acuerdos y convenios internacionales, ello haría procedente la entrega a pesar de la ausencia de tratado. Si existiese un compromiso o acuerdo de reciprocidad que obligase al Estado requirente en situaciones semejantes. Esa es la idea de Arteaga, es decir, que en definitiva, como se trata de un acto de cooperación internacional, no se requiere un tratado, sino que basta con que haya algún convenio, algún acuerdo recíproco de entregarse personas en extradición para que proceda a la misma. Eso sería, a grandes rasgos, las tesis contrarias a la tesis de Jiménez de Azúa y a la tesis de Mendoza. Cuando no existe tratado, ¿qué creo yo al respecto? Cuando no existe tratado de extradición, ¿debe entregarse o no debe entregarse? Miren, yo creo que salvo que llegase a operar la reciprocidad internacional, la extradición debe estar sometida al nulla traditio sine lege, es decir, a la exigencia de un tratado en esta materia. O sea, yo creo que tratándose de una institución que no solo es de derecho penal, sino también de derecho internacional público y que favorece el auxilio y la cooperación interestatal a los fines de evitar la impunidad, necesariamente tendrá que aceptarse como fuente de la misma la reciprocidad. Yo creo que, y la costumbre entre estados, o sea, no exclusivamente los tratados internacionales, pero si no hay reciprocidad, si no hay costumbre que quede de alguna manera materializada en un acuerdo y no hay tratado, pues yo creo que en esos casos no puede de ninguna manera admitirse la extradición si falta, repito, tratado, o si falta pues un convenio, un acuerdo, exista una costumbre entre estados de entregarse a la persona en extradición. Si no existe eso, no puede de ninguna manera entregarse a una persona en extradición. A mi manera de ver, es decir, el nulla traditio sine lege debe aceptarse y solamente la excepción podría ser la de la reciprocidad. En eso yo creo que de alguna manera podría entrar en consonancia con el planteamiento de Arteaga. Algo importante también de destacar con relación a este tema de la fuente de la extradición es lo siguiente. Miren, en los tratados, por lo general, se mencionan los delitos por los cuales podría entregarse una persona en extradición. Es decir, por ejemplo, un tratado entre el país A y el país B puede decir, bueno, este tratado es para entregarnos personas por delitos de drogas, por homicidio, por robo, etcétera. Puede haber una lista más o menos amplia de delitos por los cuales podría hacerse la entrega en extradición. ¿Por qué hago esta afirmación? Bueno, porque cabría la pregunta, bueno, ¿y si me están pidiendo, si el Estado requirente solicita al Estado requerido a una persona en extradición por un delito que no está previsto en el tratado, procedería a la extradición? Miren, yo allí creo que debe necesariamente respetarse el principio del nulla traditio sine lege y de alguna manera la derivación que este principio tiene del principio de legalidad. Es decir, yo creo que en estos casos sí constituye pues una garantía y una limitación
al poder del Estado, al poder punitivo del Estado, ese listado que se hace de los delitos por los cuales podría entregarse la persona en extradición. Por lo tanto, o sea, desde mi punto de vista, cuando se trata de delitos que no estén previstos en el tratado, no procedería la extradición. Es decir, la extradición solamente procederá por aquellos delitos que se consagren de manera expresa en el tratado y por los cuales, por lo tanto, estaría legitimado el Estado requirente a hacer la entrega del sujeto. Solo por mencionar algunos de los tratados que tiene suscritos Venezuela en materia de extradición, voy a citar lo siguiente. Fíjense, Venezuela tiene tratados con Bélgica, eso fue en el año de 1884, tiene un tratado con Cuba en 1910, hay un acuerdo con Ecuador, Perú y Colombia que data del año de 1911, hay un tratado entre Venezuela y Estados Unidos que data de 1923, hay una convención, la Convención sobre Derecho Internacional Privado, Código de Bustamante, que ya lo he mencionado, que es de 1926, que abarca pues un número importante de países. Hay un tratado también entre Venezuela e Italia en 1930. Hay un tratado entre Venezuela y Brasil en 1938. Un tratado Venezuela-Chile en 1962. Está la llamada Convención Interamericana sobre Extradición o Convención de Caracas, que fue en 1981. Y hay dos últimos tratados, que es uno entre Venezuela y Australia en 1988 y entre Venezuela y España en 1989. Estos son entonces los tratados que serían fuente de la extradición en el derecho penal venezolano, a los cuales, bueno, dentro de las fuentes, como dije, tendríamos que añadir a la Constitución de la República, al Código Orgánico Procesal Penal, al Código Penal y también, bueno, hay otras disposiciones, y bueno, la reciprocidad y la costumbre internacional en los casos que la misma proceda. Repito, es que hay algunas otras disposiciones que aluden también a la extradición, pero bueno, que no tienen aquí mayor importancia a destacar, ¿no? Yo creo que las fundamentales en todos casos sería el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución y bueno, los tratados internacionales y la costumbre y la reciprocidad internacional. Esas disposiciones que estoy mencionando están en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Hay unas normas por ahí que también complementarían la interpretación de estas fuentes que he mencionado, pero que bueno, que no tienen tanta importancia como la tienen las que sí he mencionado, como la Constitución, los tratados, el Código Penal, el Código Orgánico, etcétera. En el Código Penal, la principal norma en esta materia es el artículo 6, como lo veremos. En el Código Orgánico Procesal Penal, además, bueno, de tener este artículo 382 que menciona las fuentes, en el Código Orgánico Procesal Penal se encuentra el procedimiento para la extradición y ese procedimiento, bueno, después hablaremos de él en sus aspectos más generales. Es decir, que por eso, pero lo que quiero destacar es que tiene mucha importancia el Código Orgánico porque para nosotros saber cómo se debe solicitar la extradición o qué debe hacerse para entregar a una persona en extradición, hay que acudir al Código Orgánico Procesal Penal. La extradición se rige además por una serie de principios fundamentales. Estos principios encuentran su fundamento normativo en los tratados internacionales, así como también en algunos casos en la Constitución, en el Código Penal y bueno, también en el Código Orgánico Procesal Penal. Si hay ciertos principios fundamentales, repito, que tienen rango normativo, pero que como directrices básicas tienen pues un aspecto más trascendente. Yo voy a hablar no tanto de cómo están regulados estos principios, sino en qué consisten estas directrices, estas reglas generales en materia de extradición, las cuales regulan la extradición prácticamente en la mayoría de los tratados o en el conjunto de los tratados que hemos suscrito con otros estados. ¿Cuáles son estos principios? Miren, los principios podemos clasificarlos de varias maneras. Hay unos principios que son relativos al hecho punible, relativos al delito por el cual se solicita la extradición.
Hay otros principios que son relativos a la persona a la cual se solicita en extradición, al extraditable, y que en su caso podría llegar a ser un extraditado. Y hay otros principios que tienen que ver con la pena, con la ejecución de la pena, con el procedimiento para que se llevó a cabo, relativo al hecho de que se trata. Es decir, hay principios que tienen que ver, por ejemplo, con la prescripción del delito o de la pena. Otros principios tienen que ver con el ne bis in idem, con cuestiones procesales, y bueno, y otros principios tienen que ver también con la naturaleza de la pena, con el sentido de la pena por la cual se solicita la extradición. En cuanto a los principios relativos al hecho punible, en primer lugar vamos a estudiar el llamado principio de la doble incriminación. ¿En qué consiste este principio? Bueno, pura y simplemente consiste en que si un Estado solicita a una persona en extradición, el requisito fundamental para que el Estado requerido le pueda entregar a la persona solicitada al Estado requirente será el de que ese hecho, ese delito por el que motiva la extradición, ese hecho no solamente esté tipificado como delito o previsto como delito o incriminado como delito en la legislación del Estado requirente, sino que también tiene que estar previsto como delito en la legislación del Estado requerido. Es decir, que tiene que estar, eso es lo que significa que el delito tiene que estar, el hecho tiene que estar doblemente incriminado. Es decir, que no basta con que por ejemplo, el Estado diga, no, bueno, es que yo solicito a esta persona extradición porque eso está en el artículo tal de nuestro Código Penal. Momento, está bien. Puede ser que esté en el artículo tal del Código Penal de ustedes, pero si no está previsto en nuestro Código Penal, el Estado requerido pues se negará a entregar, o podrá negarse a la entrega del sujeto. Ahora, lo importante es que aquí el Estado requerido tendrá que hacer pues una comparación de su ordenamiento con el ordenamiento del Estado, con el ordenamiento penal, con las normas penales del Estado requerido, a ver si en sus aspectos fundamentales el delito o el hecho por el cual se está solicitando la extradición se encuentra o no realmente incriminado en la legislación del Estado requerido. En otras palabras, puede ser que a lo mejor no se llame el delito de la misma manera, tenga unas agravantes que no estén previstas en la legislación del Estado requerido, pero que si la acción típica es la misma, la conducta prohibida es el mismo comportamiento, la misma acción o la misma omisión, pues entonces en ese caso, independientemente de que no tenga el mismo nombre, etcétera, el Estado y que no contenga las mismas agravantes o la misma pena, porque esto de la doble incriminación no significa que tengan que tener la misma pena el hecho. Puede ser que en el Estado requirente se castigue con una pena mayor o una pena menor que la del Estado requerido, y eso no tendrá importancia, por lo menos inicialmente, desde el punto de vista de la extradición. Es decir, lo importante es que se trate del mismo hecho, la misma conducta, y no importará, repito, que se denomine de la misma manera, que por ejemplo, en algunas partes a la corrupción se le llama cohecho, entonces no importa, bueno, es que aquí le damos corrupción y ya ustedes la llaman cohecho, o nosotros aquí llamamos a esto prevaricación y ustedes lo llaman de otra manera. O sea, bueno, es decir, eso no importará. Lo que va a importar, lo que tiene que evaluar el funcionario al que le corresponda decidir acerca de la extradición, lo que tendrá que evaluar es, bueno, se trata en puridad del mismo hecho, de la misma conducta en sus aspectos fundamentales, es decir, el mismo comportamiento, el mismo bien jurídico tutelado, la misma forma de lesión, etcétera. Eso será lo esencial a los fines, bueno, de determinar si se entrega o no la extradición, teniendo como base este principio de la doble incriminación. Entonces, en conclusión, para que proceda la extradición es indispensable que el hecho que la motiva, el delito que la motiva, esté tipificado como tal, no solamente
en la legislación penal del Estado requirente, sino también que debe estar así, debe estar prevista, debe estar tipificado, el hecho debe estar incriminado como delito en la legislación del Estado requerido. Un segundo principio en esta materia es el principio de la mínima gravedad del hecho. ¿En qué consiste este principio de la mínima gravedad del hecho? Bueno, que en primer lugar, la extradición solamente procede por delitos, no puede proceder por faltas. Recuerden que hay dos formas de hecho punible que consagran nuestro Código Penal. Por una parte están los delitos y por otra parte están las faltas. Las faltas tienen menos gravedad que los delitos. Ya hablamos de la diferencia, bueno, a grandes rasgos, de la diferencia entre delito y falta. Sobre eso vamos a volver más adelante. Cuando hablamos de faltas administrativas, recuerden, bueno, que hicimos pues de alguna manera alusión al tema, aunque lo vamos a ver de manera más particular cuando empecemos a hablar de la teoría del delito. Pero podríamos decir, por lo menos inicialmente, que las faltas son unos hechos punibles de menor gravedad que los delitos, pues la extradición no procederá por faltas, sino única y exclusivamente por delitos. Y en cuanto a los delitos, mire, en algunos tratados se establece una pena mínima para que proceda la extradición. Otros tratados establecen que, por ejemplo, no procederá la extradición por delitos culposos. Es decir, se señalan a veces, creo que inclusive en algunos tratados se menciona la cantidad de penas. Dice que si el hecho tiene una pena inferior a 6 meses, pues entonces en ese caso no procedería la extradición. Es decir, para que pueda proceder la extradición, lo importante es que el hecho tenga cierta trascendencia, tenga cierta gravedad. Fíjense, estaba buscando por aquí, en el Tratado Venezuela-Cuba y en el acuerdo entre países bolivarianos se establece una pena de 6 meses como mínimo. Igual en el Tratado Venezuela y España, entre Venezuela y España, y en la Convención Interamericana sobre Extradición, se fija una pena mínima de 2 años para que proceda la extradición. O sea, que si el delito tiene una pena de menor gravedad a 2 años o a 6 meses, dependiendo de cuál sea el tratado, pues entonces no procederá la extradición. Y la extradición en ningún caso procederá por faltas, únicamente por delitos. Otro de los principios fundamentales en materia de extradición es el llamado principio de la especialidad. ¿En qué consiste el principio de la especialidad? Miren, cuando el Estado requirente hace la solicitud de extradición, debe hacerla por determinados delitos, por un delito o por varios delitos, pero tiene que mencionar esos delitos. O sea, la solicitud de extradición tiene que contener la enumeración, el señalamiento o la enumeración de los delitos que motivan la solicitud. Cuando se hace la solicitud por determinados delitos, por un determinado delito, por ejemplo, o por determinados delitos, el Estado requerido va a entregar a esa persona por ese delito o por esos delitos, pero no por otros. Puede ser a lo mejor que el Estado requirente no hizo la solicitud por determinados delitos que también debieron haber motivado dicha solicitud, delitos anteriores, ¿no?, a la solicitud. Puede ser que a lo mejor el sujeto, en el Estado requirente cometió un homicidio, un robo, una violación y una estafa. Y resulta que, bueno, que lo solicitaron por el homicidio, por el robo y por la violación, pero faltó la estafa. Y entonces se lo entregaron al Estado requirente, el Estado requerido lo entregó al Estado requirente por esos delitos, pero resulta que estando en Venezuela, estando aquí, dice, oye, pero es que teníamos la estafa, vamos también a procesarlo o a ejecutarle la pena por el delito de estafa. Eso está prohibido por el principio de la especialidad. Es decir, lo que quiero con esto significar es que en la extradición, cuando se entrega a una persona en extradición, se entrega específicamente, especialmente por los delitos o por el delito que contiene la solicitud, no por otros delitos, aunque esos delitos fueran anteriores a la solicitud. Ahora,
Cuestión distinta es si un delito posterior. O sea, si por ejemplo, después de haber hecho la solicitud, resulta que el sujeto cometió otros delitos, inclusive habiéndolo entregado, cometió otros delitos en el territorio del Estado que lo requirió, del Estado requirente, bueno, en ese caso no hay ningún problema. Es decir, en ese caso sí podrá juzgar el Estado requirente, podrá juzgar a esa persona por el hecho, por un delito que sea posterior a la solicitud, pero por delitos anteriores a la solicitud de extradición, en virtud del principio de especialidad, la regla será que el Estado requirente no podrá juzgar, no podrá ejecutar sanciones por esos delitos, por no haberlos incluido en la solicitud. Esto tiene también sus excepciones. Primera excepción, bueno, que lo autorice el Estado requerido, o sea, el Estado que entregó a la persona de extradición que lo haya autorizado. Habría que solicitarle la autorización para el juzgamiento o para ejecutar la pena, pues, de ese delito anterior a la solicitud. Y el otro caso es el de que algo similar a lo que hablamos en materia de reextradición. El otro caso es que puede ser que esta persona, vamos al ejemplo nuevamente, fue entregada a Venezuela por el delito de violación, por el de robo y por el de homicidio, pero no por la estafa, porque la estafa no fue mencionada en la solicitud. Y resulta que, bueno, que esta persona fue absuelta de los 3 delitos. O sea, se le solicitó para procesarla y fue absuelta de esos 3 delitos. O había sido condenada y se le ejecutó la pena de esos delitos. Bueno, de acuerdo a algunos tratados, se señala que una vez que se ha cumplido la pena o que la persona fue absuelta en el procedimiento de los delitos que motivaron la solicitud de extradición, se le debe fijar un determinado plazo al extraditado para que salga del país, para que salga del territorio. Y cumplido ese plazo, si la persona no ha salido voluntariamente, entonces en ese caso sí podría juzgársele o ejecutarse la pena de aquellos delitos que fueron anteriores a la solicitud y que no la motivaron en su momento. Es decir, se señala que que tiene un plazo el Estado, tendrá un plazo el Estado la persona tendrá un plazo para salir del Estado, y si no sale en ese periodo de tiempo, el Estado requirente podrá juzgar o podrá ejecutar la pena por aquellos delitos que no motivaron la solicitud, pero que fueron anteriores a la misma. Si el delito es posterior a la solicitud, en ese caso no habría ningún inconveniente para el juzgamiento o para el juzgamiento de ese hecho por el Estado requirente. Otro principio fundamental relativo al hecho punible es el principio de la prohibición de entrega por delitos políticos. Según este principio, la extradición está prohibida cuando se trata de un delito político, es decir, la misma solo procederá cuando se trata de delitos comunes. Este principio, además de hallarse regulado generalmente en los tratados de extradición, tiene su consagración expresa en el artículo 6 del Código Penal, en el cual se señala que la extradición de un extranjero no podrá concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos. La comprensión a cabalidad de este principio requiere, en primer lugar, aclarar qué ha de entenderse como un delito político. El problema es que la noción de delito político es una noción muy discutida, y es decir, porque es muy relativo el fundamento de la clasificación misma entre delito común y delito político. Es por esto que los tratados internacionales adoptan definiciones bastante amplias del concepto a fin de permitir la mayor discrecionalidad, la mayor amplitud en materias como esta de extradición, al igual que también en la del asilo territorial. Miren, sobre el concepto de delito político existen varias teorías al respecto. Existe una teoría objetiva
sobre el delito político una teoría subjetiva y también hay una teoría mixta. A ver, según la teoría objetiva, lo determinante será el bien jurídico que resulte afectado por el hecho. Esto diferenciaría a los delitos políticos de los delitos comunes. Así, desde este punto de vista, será delito político solo aquel en que se lesione o ponga en peligro la organización política del Estado o el orden constitucional, es decir, la forma de gobierno establecida, atacando también de alguna manera los derechos políticos de los ciudadanos. En cambio, delito común, al menos en comparación con esta definición, sería aquel que afecte a cualquier otro bien jurídico. Esta es, repito, la teoría objetiva. En cambio, de acuerdo a la teoría subjetiva, un delito será político dependiendo de cuál haya sido el fin del autor del hecho. Por lo tanto, si el propósito es político, aunque el delito fuese un delito común, el delito sería también político, aunque fuese un delito común. O sea, si yo robo, por ejemplo, que el robo no es un delito político, pero si yo robo con una finalidad política, es decir, con la finalidad de, no sé, de atacar la organización política del Estado, etcétera, etcétera, entonces ese delito de robo se convertiría en un delito político. Esto desde el punto de vista de la teoría subjetiva. Por último, las teorías mixtas lo que hacen es unificar el criterio objetivo con el criterio subjetivo, es decir, que un delito será político tanto si el bien jurídico lesionado tiene que ver con la organización política del Estado, con los derechos políticos de los ciudadanos, etcétera, etcétera, como también con el móvil o con el propósito que tenía a realizarse el hecho. El criterio más correcto en este tema es decir, para saber si estamos en presencia o no de un delito político, dada la relatividad y las dificultades que tiene la conceptualización de esta clase de delitos, solo puede ser el criterio mixto. Y eso es precisamente lo que asume nuestro ordenamiento, como lo vamos a ver más adelante. O sea, en otras palabras, el concepto de delito político no dependería solamente de la lesión de un determinado bien jurídico, como la independencia, como la seguridad de la nación, en el caso del Código Penal venezolano, sino también que dependerá del propósito, del fin que haya tenido el autor al momento de realizar el hecho, independientemente de que el bien jurídico que fuese atacado directamente no hubiese sido la organización política del Estado. Es decir, que un delito común, en otras palabras, podría considerarse como delito político desde esta perspectiva. Si hubiera tenido, claro, el autor la finalidad de atacar de esa manera, de ese modo, por ejemplo, robando la organización política del Estado. Es decir, que un delito, en pocas palabras, un delito común será delito político si fue ejecutado o no fue ejecutado con una finalidad política. Esta es una noción entonces amplia o amplísima del delito político que yo creo que se puede deducir del artículo 6 del Código Penal, donde se abordan, fíjese, se mencionan dentro de la prohibición de extradición los delitos conexos con los delitos políticos. Claro, el concepto de conexidad está en el Código Orgánico Procesal Penal y no solamente alude al fin, al propósito que hubiera tenido el autor, o sea, es un concepto más amplio, pero con la expresión conexidad se está de alguna manera aquí adoptando, con relación al concepto de delito político, la teoría subjetiva. Como les dije, bueno, esta definición, la definición de delito conexo, se encuentra en el artículo 73. Para los que quieran revisar, en el artículo 73 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, por ejemplo, sería un delito político por conexidad el delito común ejecutado como medio para ejecutar un delito político o para facilitar su ejecución. Eso está en el numeral segundo del artículo 73. O sea, lo podemos deducir de la lectura del numeral segundo. O que se cometa con el propósito de procurar la impunidad del mismo. Eso está en el numeral tercero. También los delitos comunes atribuidos al imputado por un delito político también serían delitos políticos de acuerdo al numeral cuarto. O los delitos comunes que sirven de prueba a un delito político. Esto de acuerdo al numeral quinto. O sea, son interpretaciones que estoy haciendo con base en lo que dice el artículo 73. Es decir, que nuestro ordenamiento estaría, como les dije, asumiendo un concepto amplio, amplísimo de delito político.
Además, fíjense, también tenemos aquí en Venezuela la ley aprobatoria de la Convención sobre Asilo Territorial. Y allí también se adopta expresamente un concepto amplísimo de delito político. Se dice que aquí que no es procedente la extradición en cuanto a los perseguidos por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos. Con esto último, pues fíjense, lo que se quiere hacer ver es que muchas veces los estados autoritarios, cuando tienen el poder absoluto, ellos agarran y dicen, no, es que ese no es un delito político, ese no es un político preso porque cometió un delito común. Entonces, vamos a suponer, le imputan a la persona un homicidio, una violación, un robo, y dicen, aquí lo estamos juzgando por homicidio, por robo, no es porque es un político que está preso porque cometió un delito común. Y resulta que esa incriminación, es decir, la atribución de ese hecho, lo que responde es a un móvil político. Es decir, es una forma de eliminar a ese contrario político, sometiéndolo a un proceso penal que probablemente, posiblemente, muy probablemente injusto, pero simplemente se hace así para eliminarlo, para desaparecerlo del escenario político del Estado. Entonces, en conclusión, se establece la posibilidad de negar la extradición cuando se trate de un delito común si es perseguido por fines políticos. Es decir, si fuese ese el caso, ese delito común se considerará delito político teniendo como base la Convención sobre Asilo Territorial que he mencionado hasta ahora. La doctrina, entonces, teniendo en cuenta lo que he dicho hasta este momento, la doctrina, clasifica los delitos políticos de dos maneras, teniendo en cuenta pues las dos teorías que he mencionado. Habría los delitos políticos puros y los delitos políticos relativos o complejos. Los puros son los que afectarían, los delitos políticos que afectan directamente a la organización política o constitucional del Estado, la forma de gobierno, las instituciones, los derechos políticos, y son los que están consagrados, si revisamos nuestro Código Penal, en el libro segundo del título primero del Código Penal. Son los delitos llamados aquí contra la independencia y seguridad de la nación. Ahí podemos mencionar dentro de este título de los delitos contra la independencia y seguridad de la nación, podemos mencionar los capítulos primero y segundo, que son en primer lugar el primer capítulo es de la traición a la patria y otros delitos contra esta, y el segundo capítulo es de los delitos contra los poderes nacionales y de los estados. Así que tanto unos como otros serían delitos políticos. En cambio, los delitos políticos relativos o complejos, los anteriores son los puros, serían los delitos comunes ejecutados con un propósito o finalidad política, es decir, los conexos con los delitos políticos, de acuerdo a lo que expliqué con anterioridad, como también los delitos comunes que hayan sido perseguidos con una finalidad política. Es decir, tanto los delitos políticos puros como los delitos políticos complejos van a estar abarcados, es lo que quiero decir, por la prohibición de entrega por delitos políticos. Ahora, aquí es importante destacar que los tratados generalmente excluyen como delito político a ciertos delitos. Es decir, los tratados generalmente establecen una regla o ciertas reglas con relación a lo que debe entenderse o no como delito político. Entonces, por ejemplo, se dice en el tratados como por ejemplo el Código de Bustamante, el tratado con Bélgica, el tratado con Cuba, el tratado con España también dice esto. Es decir, no será delito político los atentados contra la vida del jefe de Estado u otras autoridades. Eso no se considerará delito político bajo ninguna circunstancia. E igualmente, tampoco se considerará como delito político los actos de terrorismo. Esto, fíjense, lo menciona el tratado con Brasil, el tratado con Chile, también el tratado con España.
Tampoco, fíjense, por ejemplo, el tratado con Chile y también el tratado con España también menciona que delitos como el genocidio bajo ninguna condición se considerará tampoco como delitos políticos. O sea, el legislador establece entonces de manera expresa que ciertos delitos bajo ninguna circunstancia, ciertos hechos bajo ninguna circunstancia podrán ser considerados delitos políticos. Claro, aquí con relación a estas excepciones, la que puede generar mayores dudas desde el punto de vista de la interpretación es lo del terrorismo. O sea, cómo diferenciar el delincuente político del terrorista, sobre todo que desde el punto de vista de quien tiene el poder, todo delincuente político generalmente lo tildan de terrorista. Entonces, ¿cómo diferenciar al terrorista del delincuente político? Miren, ese punto, sobre ese tema, tienen un trabajo en el aula virtual, en la biblioteca del aula virtual, un trabajo que yo escribí sobre ese punto en particular y yo recomiendo la lectura. Algo importante que hay que tener en cuenta para identificar al terrorista es que el terrorista cuando ataca, o sea, su objetivo generalmente es la población civil, es decir, su estrategia para asumir el poder, para adoptar el poder, es atacando a la población civil y generar de esa manera alarma, incertidumbre, y tratar de desquebrajar las bases del Estado, creando terror en la población, atacando a la población civil. En cambio, el delincuente político puede ser, si es el caso, que trata de acabar, de destruir la organización política del Estado porque la considera injusta, porque considera que quienes tienen el poder lo están detentando ilegítimamente. Bueno, el delincuente político, a diferencia del terrorista, no tendrá como objetivo la población civil, sino que su objetivo será el objetivo militar, la policía, etcétera, etcétera, pero nunca la población civil. Eso creo que incluso la policía no, sino tendría que ser lo de los objetivos militares, ahora que recuerdo. En todo caso, revisen el trabajo que he mencionado y ahí van a encontrar pues un desarrollo un poco más exhaustivo sobre el punto en particular, es decir, la diferenciación entre delito político y terrorismo. En cuanto a los principios relativos a la persona, hemos terminado ya los principios relativos al hecho punible. Allí tenemos en primer lugar el principio de la no entrega del nacional. En el caso de Venezuela, Venezuela no entrega a sus nacionales. Es decir, de acuerdo a este principio, los estados no han de entregar a sus nacionales en extradición. Entonces, por ejemplo, si un venezolano le es solicitado a Venezuela en extradición, Venezuela negaría la entrega de ese venezolano por tratarse precisamente de un nacional. Esto está consagrado en el artículo 69 de la Constitución de la República, el que dice que se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas. Y también esto está señalado en el artículo 6 del Código Penal, que la extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo. En cuanto a que debe entenderse como venezolano, bueno, hay que recurrir a la Constitución, artículos 32 y 33, si puede ser un venezolano por nacimiento o un venezolano por naturalización, eso no tendrá importancia a los efectos de esta prohibición. Miren, para justificar la negativa de la entrega del nacional se han dado varios argumentos, principalmente que el deber que tiene el Estado de proteger a sus nacionales. Asimismo se ha justificado que supuestamente los jueces extranjeros tratarían con mayor severidad al nacional de otro estado en comparación con los propios jueces nacionales. Incluso podría decirse en tal sentido que no serían sus jueces naturales, podrían llegar a decirse, ¿no? que esos jueces no serían sus jueces naturales. Yo no lo creo así, pero bueno, se podría llegar a decir. Es decir, que el Estado solo tendría el deber de entregar en extradición a los extranjeros y nunca a los nacionales, en virtud de que no tendría jurisdicción para juzgarlos o castigarlos, pero sí la tendría en cuanto a un nacional. Mire, en estos argumentos yo creo que podían criticársele como sobre todo porque serían expresión o manifestación yo creo que de un sentimentalismo nacionalista que yo creo que desdice un poco el fin, el propósito que tiene este instituto, que es el de evitar la impunidad. Yo creo que
si el deber sí, me parece que el deber de proteger a los ciudadanos no se quebranta o incumple porque el Estado entrega a sus nacionales en extradición. Si a estas personas, bueno, claro, a los nacionales se les garantizan la totalidad de sus derechos y garantías cuando se les entrega a otro Estado. No sé, entonces, así, si la solicitud del Estado requirente cumple con todas las condiciones y formalidades establecidas en la ley, si se llevó a cabo el procedimiento de la manera establecida en la ley, con todos sus requisitos, si además se garantiza un procedimiento justo en el Estado requerido, o en su caso la ejecución de la pena, miren, yo no veo ningún obstáculo, no existe ningún obstáculo a mi manera de ver para que se entregue en extradición un nacional. Yo creo que tampoco es válido, o sea, mucho menos válido eso del juez natural, ya que precisamente ha de tener esa condición con más claridad el juez competente por el territorio donde fue cometido el delito, si fue un delito cometido en extranjero, o que tiene competencia para su enjuiciamiento de acuerdo al derecho internacional penal. O sea, yo creo que ese no es el sentido que debería tener nuestro ordenamiento, sin embargo la Constitución lo establece de manera expresa. Pero fíjense, la mayoría de los tratados en la actualidad de extradición admiten la extradición del nacional, salvo que el derecho interno, como ocurre con Venezuela, lo prohíba. Por ejemplo, esto en el caso del ordenamiento venezolano tenemos el artículo 69 de la Constitución, como dije, y el artículo 6 del Código Penal. La Convención Interamericana sobre Extradición, la Convención de Caracas de 1981, expresamente en su artículo 7 estableció la posibilidad de entrega del nacional, pero bueno, esta disposición fue reservada por Venezuela precisamente por chocar con nuestro ordenamiento. Ahora, Venezuela no entrega a sus nacionales, pero se consagra en el artículo 6 el denominado principio de representación, que ya lo vimos con anterioridad. ¿En qué consiste este principio de la representación? Bueno, en que si bien Venezuela no entrega a sus nacionales en extradición, en el caso de que el hecho que motiva la solicitud, claro, si hay una solicitud expresa de entrega, en el caso que el hecho que motiva la solicitud esté previsto como delito en el ordenamiento venezolano, es decir, que se cumpla con la regla de la doble incriminación, pues en ese caso Venezuela se comprometería a enjuiciar y eventualmente a castigar a esa persona con arreglo a la ley penal venezolana. Eso, repito, está mencionado en el artículo 6, que dice expresamente, vamos a leerlo: la extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo, pero deberá ser enjuiciado en Venezuela a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana. Este es el principio de representación, que lo vimos ya en su momento como un principio de derecho penal internacional, y que bueno, que aquí insistimos sobre él porque constituye pues una excepción a su vez a la impunidad que tendría un venezolano si viniera a Venezuela habiendo cometido delito en otro país. Entonces, en esos casos, si el hecho que motiva la solicitud se encuentra previsto como delito en el ordenamiento venezolano, ese venezolano podría ser enjuiciado y castigado con arreglo a la ley penal venezolana en virtud del principio de la representación. Esto tendrá como requisito la solicitud de parte agraviada, es decir, que el Estado requirente tendrá que hacer la solicitud expresa de este enjuiciamiento, o que lo hiciese el Ministerio Público de oficio, es decir, de la Fiscalía, lo hiciese de oficio aquí mismo en Venezuela. Por último, he mencionado otros principios que tienen que ver con la extradición. Hay un principio que tiene que ver con la prescripción del delito o de la pena, como lo mencioné antes. Hay otros principios que tienen que ver con el ne bis in idem, y hay otros principios que tienen que ver con la clase de pena o con el sentido de las condiciones que se exigen en la pena o las características que tiene la pena. Vamos a verlo brevemente. Fíjense, si un delito está prescrito, ya sea la pena del delito o la acción penal del delito se encuentra prescrita, ya sea
de acuerdo a la legislación del Estado requirente o de acuerdo a la legislación del Estado requerido, pues entonces en ese caso no se concederá la extradición. ¿Qué significa esto de la prescripción? Bueno, en términos generales, el tiempo puede hacer desaparecer la posibilidad del ejercicio del poder punitivo del Estado. Es decir, que el ejercicio del poder punitivo del Estado podría verse impedido por el transcurso del tiempo. O sea, si pasa mucho tiempo y no se castiga, o no se enjuicia, o no se ejecuta una pena, pues entonces, y ese tiempo lo establece la ley, claro está, si pasa mucho tiempo y no se procesa a una persona por el delito cometido o no se ejecuta la pena que había sido impuesta, entonces en esos casos, bueno, no habrá castigo, el hecho quedará completamente impune. Entonces, ¿qué es lo que se regula aquí? Bueno, que en el caso de que hubiese prescripción, que es esto, que el efecto del tiempo sobre el poder punitivo del Estado, es decir, si en caso de prescripción, ya sea de acuerdo a las leyes penales del Estado requirente o a las leyes penales del Estado requerido, si el hecho se encuentra prescrito, la acción penal, o sea, la posibilidad de enjuiciar o la pena ya impuesta estuviese prescrita, entonces en esos casos, ya sea, repito, con la legislación del Estado requirente o con base en la legislación del Estado requerido o de las dos, pues entonces no se concederá la extradición, no será posible la extradición. O sea, para que pueda haber extradición, tendrá entonces que el funcionario que le corresponde hacer el análisis sobre si entrega o no entrega, él tendrá que evaluar, un momentico, a ver, la legislación del Estado requirente, a ver, ¿qué dice aquí sobre, son tantos años en cuanto a la prescripción? A ver, ¿este hecho está prescrito? Ah, no está prescrito, ajá. Y en Venezuela, perdón, y en este país, a ver, de acuerdo a nuestro ordenamiento, a ver, ¿es delito? Sí es delito. ¿Está prescrito? Ah, no está prescrito. Ah, no está prescrito de acuerdo a la legislación de un estado y del otro. Ah, bueno, perfecto. Entonces se podrá entregar en extradición. Pero si estuviese prescrito, por ejemplo, con relación a la legislación del estado requirente o en el estado requerido, con respecto a la legislación del estado requerido, el hecho ya no pudiera ejercerse la acción penal o la pena ya estaría prescrita por el transcurso del tiempo, entonces en ese caso no procederá la extradición. Entonces este es el primer principio de este conjunto de principios que nos faltan por ver, el principio que tiene que ver con la prescripción. Miren, en el Código Penal, la prescripción de la acción penal y de la pena están, es decir, los lapsos de la prescripción están señalados en los artículos 108 y 112 del Código Penal. En los artículos 108 y 112 se consagran entonces los lapsos, el tiempo que debe transcurrir para que proceda la prescripción. Entonces fíjense, los delitos más graves, vamos a suponer un delito que tuviese una pena que superara los 10 años, bueno, eso prescribirá a los 15 años. Entonces, si han pasado más de 15 años y la pena aplicable era una pena de 10 años, pues entonces ese hecho estará prescrito por el transcurso del tiempo en el ordenamiento venezolano y por lo tanto, si otro estado le correspondiese determinar si entrega o le entrega o no a Venezuela a una persona en extradición, pues teniendo en cuenta esta regulación, tendría que negar la extradición. Ahora, puede ser que el hecho no esté prescrito con base en el artículo 108, pudiera ser, pero si está prescrito de acuerdo a la legislación del Estado requerido, entonces en ese caso tampoco, como he venido diciendo, procederá la extradición. Miren, otros principios tienen que ver con las penas de muerte, con la pena infamante, con las penas infamantes, con las penas perpetuas. Miren, el artículo 6 del Código Penal dice: no se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua. El artículo 43 de la Constitución señala, bueno, que la vida es un derecho inviolable y por eso se prohíbe de manera terminante la pena de muerte en nuestro ordenamiento.
Asimismo también, citando disposiciones constitucionales, tenemos el numeral tercero del artículo 44 de la Constitución, dentro que sea que ahí regula con la inviolabilidad de la libertad, el derecho de la libertad, y ahí dice que la pena no puede trascender a la persona del culpable y no podrá tampoco condenarse a nadie a penas perpetuas o infamantes, ni podrán exceder las penas de 30 años. Además también el numeral primero y el numeral segundo del artículo 46 dice que no podrán exceder las penas de, dice que debe respetarse la integridad física, psíquica y moral de las personas, y que nadie podrá ser sometido a penas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes cuando esté privado de libertad. O sea, estoy citando todo esto, estas disposiciones constitucionales, porque es un principio fundamental en materia de extradición que si de acuerdo a la legislación del Estado requirente, por lo menos en el caso de Venezuela le solicitan extradición a una persona, a un ciudadano, y de acuerdo a la legislación del Estado requirente, la pena que se le impondría al delito fuese la pena de muerte, una pena infamante, una pena perpetua, etcétera, etcétera, tortura, etcétera, etcétera, pues entonces en esos casos Venezuela se negará o podrá negarse a entregar a la persona en extradición, porque nuestra Constitución prohíbe, o sea, sería un contrasentido que si nosotros no admitimos esta clase de penas, de sanciones por ser violatorias de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de los ciudadanos, podamos entregar a una persona para que en otro país, aunque sea esa persona o sea un extranjero, en otro país le impongan una pena con esta naturaleza o de esta índole, de esta clase de penas, de tipo de sanciones, como repito, penas infamantes, penas degradantes, tortura, penas superiores a 30 años, penas perpetuas o la pena de muerte. Es decir, el respeto de la dignidad, el respeto de la vida, son principios básicos, principios esenciales en materia de extradición. Y por eso, pues, un principio básico es que no se entregará cuando se trate de penas que tengan las características que he mencionado. Ahora, sí podría hacerse la entrega cuando el Estado requirente se comprometa por vía diplomática a conmutar dichas penas, o sea, a cambiar esas penas por otras penas de menor severidad. Esa sería la única posibilidad de que en hipótesis como estas pudiese admitirse o aceptarse la extradición. Pero no siendo ese el caso, entonces la respuesta sería el negar la extradición en tales hipótesis. Bueno, y el último principio que quería mencionar, que tiene que ver también con estos principios generales en materia de extradición, tiene que ver con el ne bis in idem. Si la persona solicitada en extradición ya había sido juzgada y absuelta por el delito que motiva la solicitud, o si ya ha cumplido con la pena de ese delito, o sea, por el cual se le pide su entrega, no procederá a la extradición, en virtud del principio que ya hemos estudiado del ne bis in idem, es decir, que es una garantía asociada al Estado de Derecho, que aquí se encuentra dentro de las garantías, la tenemos en nuestra Constitución, el artículo 49, dentro de las garantías del debido proceso, y bueno, está terminantemente, o sea, prohibido que una persona que ya ha sido objeto de enjuiciamiento o de castigo penal pueda ser nuevamente sometida a tales expresiones o manifestaciones del poder punitivo del Estado. Es decir, en estos casos, en aras de la certidumbre y seguridad de los ciudadanos, está prohibido el enjuiciamiento de una persona una vez que ya ha sido juzgada y absuelta o que ha sido condenada y ha cumplido la condena. Este principio, el del ne bis in idem, como les dije, está previsto en nuestra Constitución, el artículo 49, numeral séptimo, y también está señalado, tiene rango normativo de acuerdo al artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal. Miren, un último punto que tiene que ver con los principios y con el cual quiero terminar, es decir, este punto que tiene que ver, este tema que tiene que ver con las reglas generales en materia de extradición,
se relaciona con el artículo 271. O sea, el artículo 271 de la Constitución requiere ser interpretado porque la forma en que se encuentra redactado puede conducir a equívocos, puede conducir a errores en la aplicación de la ley. Vamos a leer en qué consiste o qué es lo que dice este artículo 271. Dice esta disposición: en ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros estados y contra los derechos humanos. O sea, dice que en ningún caso se podrá negar la extradición. Claro, la pregunta es la siguiente. Bueno, pero entonces si la legislación del estado que hace la solicitud tiene la pena de muerte, entonces Venezuela lo va a entregar. O si el hecho está prescrito de acuerdo a la ley penal venezolana o prescrito de acuerdo a la ley del estado requirente. O si el hecho ni siquiera es delito en Venezuela, no está tipificado como delito en Venezuela, entonces Venezuela va a entregar de todas maneras, de todas formas a esa persona en extradición. Miren, es decir, esta regulación, esto tiene que ser interpretado de conformidad con los principios, o sea, teniendo como fundamento los propios principios que hemos estudiado. Y entonces, claro, la interpretación de este dispositivo tiene que ser restrictiva. Es decir, es verdad, no se va a negar la extradición, pero no se va a negar la extradición siempre y cuando se cumplan con las condiciones, con los requisitos, con los propios fundamentos de la extradición que constituyen los principios que hemos hablado hasta ahora, el principio de la prohibición de entrega por delitos que tengan la pena de muerte, penas infamantes, penas degradantes, tortura, etcétera, etcétera, o los que tienen que ver con la prescripción. Entonces, es decir, la interpretación correcta del artículo que he mencionado, de este artículo 271 de la Constitución, presupone necesariamente el respeto incondicional de los principios de extradición que tienen a su vez también tanto rango constitucional como rango legal en los distintos tratados internacionales suscritos por Venezuela. Bueno, ya para ir terminando el tema de la extradición, vamos a hablar de los efectos de la extradición y vamos a hablar también del procedimiento. Del procedimiento solamente voy a dar unos lineamientos generales en cuanto a los efectos. Bueno, la extradición tendría los siguientes efectos. Son los siguientes. De ser negada, cuando se niega una extradición, no podrá volver a solicitarse por el mismo hecho punible. Esto lo menciona el artículo 381 del Código de Bustamante, por ejemplo. A menos que se trate de decir que fue negada por meros defectos procesales. Que eso lo menciona el Tratado de Venezuela con España. En segundo lugar, de ser acordada, en el caso anterior era de ser negada, de ser acordada, de acuerdo al principio de la especialidad, una vez que el sujeto ha sido entregado al estado requirente, no podrá ser juzgado o castigado por hechos distintos a los que motivaron la solicitud. Principio de la especialidad. Por lo cual no se encuentran, es decir, el decreto de extradición emitido no estaría abarcando esos hechos punibles. Ahora, esto tendrá como excepción, ya lo mencioné anteriormente, de todas maneras lo voy a señalar acá, el tratado con Italia permite el juzgamiento por delitos no comprendidos en la solicitud cuando sean conexos. Esto sí no lo había mencionado, pero bueno, hay un tratado en particular que cuando dice que el delito es conexo, sí se podría juzgar. El tratado con Brasil dice, permitiría en el extraditado pueda ser juzgado por delitos diferentes al señalar la solicitud. Ahí sí hay un permiso expreso en estos casos. El tratado con Brasil, el tratado con España y el Código de Bustamante permiten que el extraditado pueda ser juzgado por delitos diferentes. Y el extraditado sí podrá ser juzgado por delitos anteriores, pero no contemplados en la misma, cuando una vez que hubiera sido juzgado ya absuelto, este fue el caso que mencioné, o después de haber cumplido con la condena, o ser beneficiado con un perdón, indulto, amnistía, se quedare voluntariamente en el territorio del Estado por un tiempo determinado, el cual en los tratados normalmente será un mes. En todo caso, se dispone que el sujeto deberá ser advertido de las consecuencias de su estadía luego de ese término.
No obstante, bueno, aquí sigue rigiendo la prohibición de que se le juzgue por delitos políticos o con nexos con delitos políticos. Mire, un tercer efecto, bueno, aquí también hay que mencionar si el consentimiento por parte del Estado requerido, algunos tratados lo mencionan, el consentimiento del Estado requerido de que también pueda ser juzgado por delitos que no estén contemplados en la solicitud. De ser acordada, el sujeto no podrá ser entregado por el Estado requirente a un tercer gobierno. Esto es lo que estudiamos anteriormente, que es la prohibición de la reextradición. Sin embargo, como vimos, en esto tendrá también como excepción el consentimiento del Estado requerido o la permanencia voluntaria del sujeto en el territorio del Estado requirente por cierto periodo de tiempo, luego de haber sido juzgado y absuelto o de haber cumplido la condena. Entonces, o sea, recapitulando, los efectos de la extradición tienen que dependerán de si fue negada o si fue acordada. Si fue negada, no se podrá volver a solicitar por el mismo hecho punible. Si fue acordada, bueno, es decir, de acuerdo al principio de la especialidad, solamente será por aquellos delitos que motivan la solicitud, motivaron la solicitud, salvo las excepciones que consagran algunos tratados como las que he mencionado, y sobre todo, bueno, la hipótesis en que la persona haya sido absuelta o haya cumplido con la condena y se quedase más del tiempo señalado en el tratado en el territorio del Estado requirente. Claro, pero a lo cual deberá advertírsele de las consecuencias de quedarse en el territorio en esos casos. Y también, bueno, en caso de ser acordada, la prohibición de la reextradición sería otro efecto de la extradición, la prohibición de la reextradición, con las excepciones que mencioné, que es que, bueno, la aceptación por parte del Estado requerido de que se reextradite la persona a un tercer Estado, o la permanencia voluntaria del sujeto durante un periodo de tiempo X en el territorio del Estado requirente. Bueno, miren, para concluir, en cuanto al procedimiento, miren, aquí lo importante es destacar nuevamente es que la extradición es una relación entre estados. Y ser una relación entre estados significa que los particulares no van a intervenir en la extradición. En la extradición participa el Poder Judicial del Estado y también el Poder Ejecutivo. Hay una tramitación de la extradición desde el punto de vista diplomático y el procedimiento también se lleva a cabo, o sea, también se llevará a cabo por vía judicial en el territorio, claro, del Estado, tanto que va a hacer la solicitud o del Estado que recibe la solicitud. Es decir, el procedimiento va a depender, en todo caso, de si es una extradición activa o se trata de una extradición pasiva. Cuando se trata de una extradición activa, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, los jueces, el juez, por ejemplo, el juez de control, o el juez de ejecución o el juez de juicio, dependiendo del momento procesal en que se encuentre el proceso penal, del momento en que se encuentre el proceso penal, dependiendo de eso, el juez hará la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia y tiene que llevar una serie de recaudos, en su solicitud tendrán que incluirse una serie de recaudos, una serie bueno, esto lo pueden leer en el texto de Arteaga para más detalles, pero por ejemplo, tiene que haber una sentencia, una decisión, por ejemplo, que haya privado de la libertad a la persona si se estaba procesando, o si la persona fue condenada, tiene que haber copia certificada de la sentencia. O sea, tiene que cumplirse en el expediente, tiene que cumplirse con una serie de condiciones o requisitos, y eso tiene que ser enviado a TCJ y la sala penal, hará la evaluación, y si la sala penal considera que sí, que ha de solicitarse la extradición, entonces, esa solicitud se convertirá pues ya en una solicitud formal, por parte de Venezuela, y se enviará al Ministerio de Relaciones Exteriores a los fines de la tramitación de esa solicitud. O sea, es decir, comienza por vía judicial y termina por vía diplomática. Eso es lo que yo quería destacar con relación al procedimiento de extradición, en el caso de la extradición activa.
Claro, presupuesto de todo esto es que el juez, sea un juez de control, un juez de juicio, un juez de ejecución, bueno, tenga conocimientos o noticias del paradero de una persona que se encuentra en el extranjero, de una persona que está procesada o que fue condenada o que se le estaba cumpliendo la pena y que se fue del país y que se encuentra en fuga. Entonces, si fuese ese el caso, bueno, entonces se dará la solicitud con copia de de todas las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia, y entonces eso el Tribunal Supremo tendrá pues un periodo de tiempo, creo que son 30 días, previa opinión del Ministerio Público para declarar si procede o no procede la solicitud de extradición. Y si procede la solicitud de extradición, bueno, eso pasará pues al Poder Ejecutivo para que haga la tramitación de la extradición por vía diplomática. Cuando se trata de la extradición pasiva, cuando es a Venezuela que le solicitan a una persona en extradición, pues entonces la recepción de la solicitud será por vía diplomática, y luego el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores eso lo mandará al Tribunal Supremo de Justicia, a la Sala Penal, y allí, bueno, se iniciará el procedimiento. Es posible a lo mejor que se solicite la aprehensión de la persona, para lo cual se habilitará pues a un juez de control a los fines de esa privación de la libertad durante el procedimiento. Se hará una audiencia en la cual, bueno, se escuchará al Estado requirente, a los representantes del Estado requirente, también a la defensa del extraditable, y bueno, y también al Ministerio Público, también venezolano, se escuchará en este sentido, y luego, bueno, en un plazo, creo que son de 15 días, el Tribunal Supremo de Justicia deberá pronunciarse, la Sala Penal deberá pronunciarse si entrega o no entrega en extradición a la persona solicitada. O sea, lo importante en todo caso es recordar que cuando se trata del procedimiento de extradición va a participar tanto el Poder Judicial como también el Poder Ejecutivo. Es decir, la tramitación entre estados se hará por vía diplomática. Es decir, los particulares no intervienen en la solicitud de extradición. La solicitud la hace un estado a otro estado por vía diplomática, pero claro, eso antes de la vía diplomática, eso presupone un examen, una evaluación y una decisión, una resolución por parte del Poder Judicial. Comienza con la extradición activa, comienza por el juez de control, el juez de ejecución o el juez de juicio, que teniendo conocimiento de que la persona se encuentra en el extranjero, bueno, hace la solicitud al Tribunal Supremo y manda copia del expediente, y luego, bueno, el Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse respecto de esto. O sea, tendrá que evaluar todo esto que he mencionado, y si la resolución es la de solicitar la extradición, bueno, es decir, todo eso se va a mandar sustanciado a la al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, y de allí, por vía diplomática, se enviará al otro estado, y en ese estado se recibirá por vía diplomática, y se pasará también, de acuerdo a su procedimiento, al procedimiento que ellos tengan. Generalmente eso también será conocido por los tribunales, por el máximo tribunal del otro estado, quien, bueno, teniendo conocimiento del expediente, en ese expediente, por cierto, tendrá que haber copia de nuestra legislación, de nuestro ordenamiento, para que pueda hacer a su vez el examen, la apreciación de si procede o no procede la extradición, la puede hacer con base en nuestro ordenamiento el tribunal extranjero. Y bueno, teniendo eso en consideración, tomar una decisión, resolver si entregan o no entregan a esa persona en extradición. Igualmente, si nos solicitan hacia Venezuela, le solicitan a una persona en extradición, debe venir el expediente sustanciado, tiene que tener tiene que, por ejemplo, haber una sentencia que diga: esta persona fue condenada por el delito tal, o esta persona fue privada de la libertad por el delito tal, y se le está procesando por el delito tal, y este delito está consagrado en este tratado de extradición que existe entre nosotros, de estos dos países, en los países, bueno, entre los cuales se ha iniciado esta relación, ¿no?, de extradición, este procedimiento de extradición. Entonces, bueno,
Esto a grandes rasgos en lo que consiste el procedimiento de extradición. A mí lo que me interesa es que fundamentalmente conozcan pues que los aspectos básicos. El Código Orgánico Procesal Penal tiene una regulación expresa a este respecto. Revisen el Código Orgánico Procesal Penal y anoten los diferentes aspectos que reviste el procedimiento. Lo importante, les digo, ya se los he señalado, y bueno, con esto ya hemos concluido, hemos terminado el tema de la extradición. Yo creo que, bueno, que en cuanto al tema de la extradición, es decir, la regulación que tenemos en nuestro ordenamiento es una regulación que en términos generales cumple con los parámetros básicos, con los parámetros fundamentales, pero es mejorable. Y por ejemplo, hay aspectos como la entrega del nacional que en una futura reforma de la Constitución y de nuestro ordenamiento, a mi manera de ver, debe ser revisado, reexaminado, teniendo como base los fundamentos, las bases que originan la institución que estamos estudiando, es decir, el Instituto de la Extradición. Bueno, con esto terminamos entonces la lección número 10 y bueno, en la clase que viene empezaríamos con la validez espacial, con la validez de la ley penal en el tiempo, para terminar este aspecto, o esta parte de la materia, hablando de la validez de la ley penal en cuanto a las personas.